Voy a leer versículos 1 a 4, 1 Corintios capítulo 16. Eso es la palabra infalible del Señor. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio, yo también vaya, irán conmigo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos reprende, que nos instruye en justicia, que nos santifica. Tu palabra, Señor, que nos prepara, que nos entrena para ser útil en la obra que tú nos has dado. Ahora pedimos que podamos entenderla, Señor, en su contexto, en esta porción de la Escritura. Y pedimos, Padre, que lo plantas en nuestro mente y corazón, Señor, para que podamos entender lo que está escrito aquí y lo que era la intención del autor cuando lo estaba comunicando. Pedimos tu ayuda ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo sé que unos dirán, tal vez, ¿por qué 4 semanas en estos 4 versículos? De la misma tema, de lo que es el dinero, las finanzas, o el dar, la ofrenda. Y como les he dicho, que nosotros como iglesia no tenemos la costumbre de andar predicando acerca de lo que es el dar. Pero cuando llegamos a ese tema, nuestra exposición de la palabra de Dios, es nuestra obligación de enseñarlo para la edificación del pueblo y también para la gloria de nuestro Dios, porque así es como Dios desea que nosotros aprendemos, que nosotros seamos edificados, que nosotros crecemos, es por las cosas y es por su palabra, realmente. Y así podemos gloriar en el Señor por todo lo que nos ha mandado a decir. Y estos versículos, 4 versículos, son un ejemplo de donde podemos tomar nuestro tiempo para enseñar y hablar del tema. Y como vimos, estos versículos están hablando de una colección específica, una ofrenda específica, como lo dice en versículo 1, la ofrenda. Esa palabra en el original es la ofrenda, está enfatizando que es una ofrenda específica. Y los corintios estaban preguntando acerca de esta ofrenda. Ellos estaban preguntando, ¿cómo es que nosotros podemos participar en eso? ¿O qué es nuestra parte? Y en esos 4 versículos, Pablo les instruye. Pero vimos también que estos versículos nos enseñan principios prácticos para la ofrenda en general. Y así es como nosotros hemos estado viéndolo en los principios prácticos de la ofrenda en general para nosotros. Porque hay estrategia aquí para esta colección y también para nuestra ofrenda. Debe haber una estrategia. La estrategia, como lo llamamos, eterna de inversiones, o nuestra estrategia de inversiones eternas. Como dice en Mateo 6, que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es muy importante de entender lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Él nos da y lo que es realmente como nosotros vamos a apoyar la obra del Señor en esta área financiera. Y vimos que 16 de los
38 parábolas que habla el Señor hablan de las finanzas o del dinero. Y casi la mitad de todo lo que Él habló es acerca del tema del dinero. Son nuestra estrategia de inversiones eternas. Y es interesante para mí. Es interesante que mucha gente se opone a mirar cosas del Señor tan prácticas, aun si así lo enseñan. Estos 4 versículos son la palabra de Dios, inspirados por Dios, soplo de Dios, son teología. Pero también una cosa que podemos ver aquí que son muy prácticas. Hay instrucciones muy prácticas aquí. Y hay muchos creyentes que no conocen este principio de dar sistemáticamente, semana por semana, y aún muchos se enojan en que nosotros hablamos tan práctico. Dicen, oh, eso no es espiritual. Ellos son llevados o esperan ser llevados por el Espíritu en su dar, o guiados por el Espíritu Santo, y realmente es que ellos están esperando más un arranque emocional, para que sienten lo que deben dar. Voy a orar al Señor en cuanto a la ofrenda. Yo digo, ¿qué es eso? O yo no lo siento ahorita dar. Yo solamente quiero ser guiados por el Señor en esta área. Yo creo que están más guiados por el dinero que por el Señor. Es y es como unos predicadores. Hay unos que predican, que hablan así, que quieren sentir el emoción o solamente quieren oír del Señor lo que ellos quieren predicar o lo que ellos deben dar al pueblo. Que no es tan necesario en la teología, en la gramática, la historia, el estudio. Yo solamente oro al Señor para que Él me guíe en lo que Él quiere que yo comparto con la iglesia. Quieren ser llevados espiritualmente en esta área, no tan prácticos. Dicen, yo confío que el Señor me va a dar las palabras que debo hablar. Y uno dice, pues, ¿qué pasa con procurar? Esa palabra procurar, estudiar. Estudiar con diligencia, presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O cuando Pablo dice, cuídate de ti mismo y de tu doctrina, Timoteo, lo que tú enseñas. No es orar al Señor y vamos a dar al pueblo lo que el Señor nos da, no. Hay una manera práctica, sistemática de estudio, de exégesis, de mirar lo que la palabra de Dios dice, de mirar en la manera que el autor lo está comunicando, a quién lo está comunicando, cuándo lo está comunicando, de qué está hablando. Porque si no, no vamos a entender la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros tenemos una estrategia de leer, de estudiar, de mirar la información, de presentarlo. Y claro, todo en mucha oración. No solamente en hablar lo que nosotros sentimos de Él. Oh, yo siento que el Señor quiere que yo comparto esto. No. El Señor quiere que nuestras vidas como creyentes sean también muy prácticas. Que presentamos nuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Eso es en lo práctico. Y con una estrategia en cómo vivir nuestras vidas cristianas. Y así quiere Pablo en nuestro dar, en la ofrenda. Aquí Pablo no dice, él no dice, mira, de esta necesidad, yo quiero que ustedes oren al Señor a ver si Él quiere que tú puedas participar en eso. Aquí Pablo no dice eso. Lo que él dice es, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también. Hacer vosotros también en la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se tienen que recoger ofrendas. Eso es muy práctico. Él dice, no se preocupen de la cantidad.
Él nomás dice hacer, y como dije, eso es auristo imperativo, hacer vosotros también lo que ordené a las otras iglesias. Ahí no dice, órale al Señor si es que Él quiere que ustedes dan. No, Él dice, hacer esto. Ahora ya vimos nosotros, ya hemos visto 4 principios del dar en nuestro estudio hasta aquí. El primer principio vimos el propósito, porque es lo que damos, y lo vimos en la primera parte del capítulo, versículo 1, en cuanto a la ofrenda es para los santos. Nosotros recogimos la ofrenda para los santos. La ofrenda es para la iglesia, para cumplir las necesidades en la vida de la iglesia y su pueblo. El segundo principio que nosotros vimos en la primera parte de versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Vimos el significado del primer día de la semana, que nuestro dar debe ser sistemático y parte de nuestra adoración, que nosotros tratamos con esto, con la administración de nuestro dinero, sistemáticamente cada semana, y cómo ser parte de nuestra adoración. Ahora el tercer principio que vimos también se halla en primera parte de capítulo, versículo 2, que dice primer día de la semana cada uno. Y nosotros vimos que cada uno ponga algo de parte, es que todos participemos. Todos participen, no es de solamente unos de la iglesia los que tienen dinero, no, es todos. Y vimos todo eso. El cuarto principio que vimos es cuánto. ¿Cuánto es que debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? Y vimos que Pablo dice, la palabra de Dios realmente dice, tú decides. Tú decides. Él no especifica cantidad aquí, Pablo, pero sí dice, según haya prosperado. Según haya prosperado. Eso es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda como tú decides, pero das sin tristeza, ni por necesidad, pero tú vas a dar con alegría, porque Dios ama el dador, ¿qué? El dador alegre. Pero otra parte de esto, acuérdate lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Es una siembra. Y en la manera que tú siembras, así vas a cosechar. 7 dice, cada uno, como dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vimos ese principio cuando estamos estudiando esto de la cantidad, que es en la manera que nosotros estamos sembrando. Ahora, ¿dónde? Dice aquí en versículo 2, cada uno al primer día de la semana, vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. ¿Ok? Lo apartas. ¿Pero dónde? ¿Dónde lo apartamos? Eso es el quinto principio. Y aquí hay una palabra muy interesante. Guardándolo. Guardándolo. ¿Cómo es que lo guardamos? ¿Dónde se guarda? ¿Qué haces con tu ofrenda? Lo traes a la iglesia para que lo guarda. Y uno dice, eso no lo dice aquí. Tu ofrenda lo entregas al Señor, claro. Nosotros hablamos de esto. Esta palabra guardándolo es la palabra teorizo en el griego. Teorizo es donde nosotros tenemos la palabra tesauro. Tesauro es un tesorería de palabras. Tesorería, thesaurus en inglés se llama.
El significado de taurizo, guardándolo, habla de ser guardado en un lugar seguro para ser usado en un tiempo preciso en el futuro. Es lo que es la palabra. En inglés es la palabra stored up. Taurizo, en el griego. Y está hablando del lugar donde se guarda. ¿Y dónde es? Es en la iglesia. Para ser distribuido o usado al tiempo que Dios decide por los que lo están administrando. Es el mismo sentido en Marcos capítulo 12, yo sé que muchos conocen esta historia, que la viuda, que Jesús dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Arca de la ofrenda, y echaban dinero en el arca. Vino una viuda, echó 2 monedas. Pero el arca de la ofrenda es el tesorería del templo, donde traen el dinero. Ahí es donde lo llevas. Muchos dicen que esto está diciendo que tú lo guardas, que no lo traes a la iglesia, porque está diciendo guárdalo, piensa que lo guardas en tu casa hasta que tú lo guardas. Pero el problema es que si era así, si está diciendo tú lo guardas en tu casa, no tiene significado o no tiene sentido que él va a decir el primer día de cada semana. Porque si tú lo estás guardando en tu casa, tú lo puedes guardar cualquier día. Cualquier día. Así se hace. Lo que dice es cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo. Luego dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces las ofrendas. Ahora, si tú lo estás guardándolo en la casa, ¿qué es la primera cosa que tiene que hacer cuando Pablo llega? Lo tiene que juntar. Y él está diciendo para que no se recogen ofrendas cuando yo llego. Esa palabra guardándolo es que ya está en la iglesia. Ya está en la iglesia. Él dice para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice, yo no quiero que cuando yo llego, que les tengo que rogar, a suplicar, los tengo que reclamar para que dan. Cuando yo llego, no hay necesidad de eso, porque ustedes son muy enseñados y cada primer día tú traes las ofrendas, los guardan aquí, están listos, está diciendo. Pablo está diciendo, esto debe ser sistemático, que ya están preparados por cualquier necesidad. Para cuando yo llego, no tengo que pararme delante de todos, rogándoles que dan, suplicándoles, por favor, pon algo. Él no quiere que tiene que llegarles con una manipulación, con historias tristes, para persuadirles que dan. Eso no es como Pablo está enseñando que es la ofrenda. Y vemos pastores que piden y piden y piden y piden. Y Pablo dice no. Pablo dice así no es. ¿Por qué? Porque hay una manera sistemática. Una manera muy práctico. Que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya sido prosperando, guardándolo, trayéndolo a la tesorería de la iglesia. Traes tu ofrenda. Y luego cuando llega la necesidad, ¿qué pasa? No hay necesidad de suplicar. Porque la iglesia está preparada para cumplir cualquier necesidad. Eso es vivir la vida práctica. La vida cristiana práctica.
Es un plan mucho, mucho mejor que colectarnos solamente una vez por una necesidad. Era un sistema, era muy práctica, y hermanos, es bíblico. Es bíblico. Así es como nosotros debemos dar. Ahora vimos 5 principios de dar. Propósito, porque damos cada primer día de la semana sistemáticamente. ¿Quieres que debe dar cada uno? Todos participan. ¿Cuánto es la cantidad? Tú decides según haya prosperado, sin tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dónde lo llevas? Guardándolo en la tesorería de la iglesia. Lo entregas al Señor para ser usado por Dios en la manera que Él decide. Y uno dice, ahora el 6º principio. Y esto es importante porque eso es lo que da seguridad a todo este proceso. Todo este proceso. Hay seguridad de este proceso para la ofrenda. Versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que llevan vuestro donativo. Esa palabra donativo es gracia. Llevan este donativo a Jerusalén. Tal vez uno de ustedes se preguntan, ok, ¿qué hacen con el dinero que yo doy? ¿Qué hacen con el dinero que yo doy? Yo doy cada semana, ¿y qué? ¿Y qué? Pablo dice que cuando dan, va a haber personas designados por ustedes. Él dice aquí. Designados, hubieres designado por carta, a esos envié para llevar vuestro donativo. Cuando él llega, va a haber gente que por carta la iglesia misma escogió. La carta está hablando de su testimonio. Habla del testimonio que son personas que pueden confiar. Son hombres que pueden confiar. Es lo que quiere decir ahí. Pablo está diciendo que dan y va a haber personas designadas por la iglesia para llevar el donativo a esta gracia a Jerusalén. Ahora, ¿quién son estas personas? ¿Quién son estas personas? ¿Y cómo los escogen? Son personas escogidos, aprobados por la iglesia, con cartas que dan testimonio de que ellos se pueden confiar de ellos. Eso es la seguridad en la iglesia acerca de la ofrenda. Que el dinero que se va a dar va a ser administrado por hombres aprobados, hombres escogidos, hombres piadosos, hombres honestos. Y uno dice, es importante eso porque yo lo doy a Dios. Lo que ellos hacen con el dinero de Dios es en ellos, ¿no? Sí es importante porque tu dinero que das, y así es, tú lo das a Dios. Pero hay que ser sabio en ver quién y qué hacen con esos fondos. ¿Quién y qué hacen con los fondos? Yo digo, cada dólar. Y por eso es importante que la iglesia escoge esos hombres en que pueden confiar. Hombres que son honestos, piadosos, así con las cosas de Dios. Y por esa razón es que la iglesia es el que escoge los ancianos que los pastorea. La iglesia. Uno que es anciano los da la nominación. Pero al fin de todo la iglesia vota a quién va a ser ancianos y quién no va a ser ancianos. Y ya para mayo van a estar escogiendo los ancianos de esta iglesia. Y vamos a hablar de eso en la junta. Ahora, ¿quién era el que administraba el dinero al principio? ¿A quién se encargaban del dinero y la distribución del dinero? ¿Cómo se gastaba? Pues vamos a Hechos capítulo 4.
En Hechos capítulo 4 nos enseña quién son. Hechos capítulo 4, voy a leer de 33, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían herederas o casas, las vendían y lo traían el precio a lo vendido. Y lo ponían ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Y se repartía. Los apóstoles tomaban cargo de los fondos y lo repartía cada uno según su necesidad. Y luego dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, el traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿quién eran los que se encargaban del dinero y la distribución? Ahí en Hechos capítulo 4 muestra que eran los apóstoles. Los apóstoles. Y nos dice, y no era porque ellos tenían experiencia en finanzas o porque eran hombres de negocios. ¿No? Uno dice, ¿por qué pues? Porque los que era por su testimonio espiritual. Su testimonio espiritual. Eran hombres piadosos que tenían temor a Dios. Eran hombres piadosos. Por su testimonio espiritual. Por esa razón en Santiago cuando dice que los ancianos de la iglesia oren si alguien se está enfermo. Cuando está hablando de ancianos, no necesariamente está hablando de ancianos en cuanto al oficio de ancianos. Está hablando de maduros espiritualmente. Aquí, hombres espirituales se encargaban del dinero. Le encargaban a los hombres más piadosos, los hombres espirituales. Ahora, luego, cuando creció la iglesia, era mucho más que los apóstoles podían hacer, porque les estaba quitando de lo que era la prioridad de la oración y el ministro de la palabra. ¿Qué pasa? Vemos en Hechos capítulo 6. Y eso nos muestra. En aquellos días, como crecía el número, en versículo 1, en aquellos días como crecía el número de discípulos, pues la iglesia estaba creciendo. Ya estaban muchos en la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos estaban desatendidas en la distribución diaria. Un problema. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servirme a Santo. Lo que está diciendo, la iglesia ya está bien grande. Y hay recursos, hay cosas donados. Nosotros antes nos encargábamos de repartir la distribución, pero ahora estamos desatendiendo la oración y la palabra de Dios para hacer esto, para hacer esta obra. Hay un problema. Y la solución, versículo 3, buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría de lo alto, a quienes encarguemos a este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, están diciendo, ya nosotros no vamos a tomar cargo de todo lo que entra a la iglesia y la distribución en la parte. ¿Quién van a ser estos hombres? Ok. ¿Qué son los requisitos?
que son de bancos, son de negocios, son estos, son otros. No, aquí dice que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esa sabiduría es de lo alto, que conocen la palabra. Hombres fieles, piadosos, hombres llenos de la palabra de Dios. Eso es tremendo. Y lo que dice en versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Otro requisito, lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí está diciendo, son buen testimonio, cartas, como vimos que Pablo dice, van con cartas, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo es que son controlados por el Espíritu Santo y se ve por su vida que ellos llevan. Y de sabiduría, conocen la palabra, a quienes se encarga este trabajo. Y luego dice Esteban, lleno de fe. Muchos dicen, esos son los primeros diáconos. Para mí eran como ancianos, porque ellos enseñaban. Esteban aún lo mata en el capítulo 5 porque da un discurso tremendo acerca de la historia de Israel. Acusando los de la fe de ir contra Moisés, contra el templo, Esteban. También Felipe. Felipe tenía un gran ministerio en Samaria después de la persecución y luego fue, y nosotros conocemos la historia de con el eunuco. Aquí ellos escogieron estos hombres. Buscar entre vosotros 7 hombres. Mira el versículo 8. Y estaban llenos de gracia y de poder. También llenos de gracia y poder. Estos hombres, ¿qué son los requisitos? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, obediente a las palabras, y de sabiduría, lleno de fe, y dice el versículo, lleno de gracia. Tenían gracia. Eso trae seguridad a la iglesia. Eso trae seguridad a la iglesia. Con hombres así que ellos escogen, que se encargaban de administrar las finanzas. Hay muchas iglesias que tienen la mesa de ancianos, mesa de diáconos y una mesa o un comité de finanzas. Yo no estoy en acuerdo con la mesa de finanzas o comité de finanzas. Mejor poner el dinero en manos de hombres fieles, buen testimonios, llenos del Espíritu Santo que la iglesia escoge. De los ancianos y de los diáconos. Cuando creces más de los diáconos. Hombres piadosos. Eso es la seguridad. Eso es la seguridad de la iglesia. Pablo dice aquí en versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiereis, los que ustedes designado, ellos los escogen por carta, y la carta da testimonio del hombre, su fidelidad. A estos, dice, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vuestro caris, vuestra gracia. Interesante. Y todo de las finanzas tiene que estar expuesto. Ustedes tienen que ver todo lo que es de las finanzas. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de dar, porque ustedes son los que dan. Y vamos a hacer eso el miércoles. Y termina esta sección Pablo en versículo 4 y dice, si fuera propio que yo también vaya, ellos irán conmigo. Si fuera propio, esa palabra dice, si la cantidad de la ofrenda fuera tal cantidad. Unos dicen que él no quiere ir si es poquito porque no quiere ser avergonzado, pero yo no creo eso.
Él dice, si la cantidad de la ofrenda fuera tal cantidad, yo también voy. Ellos, dice, los hombres escogidos irán conmigo. ¿Y por qué lo pone así? Es que Él será el líder. Porque Él fue a Galacia, Él fue a Macedonia, Él fue a Acaya. Él es el que dio las instrucciones. Y Él irá con ellos, pero Él como líder a recoger no tenía que recogerlo, ya estaba listo. La iglesia ya estaba preparado. ¿Por qué ya estaba preparado? Porque cada semana estaban trayendo la ofrenda. Para cuando Él llega no tenía que, hoy por favor, si pueden dar, tenemos. No, cada semana lo traían. Y si uno piensa cuán difícil será llevar todas estas monedas, porque eran monedas, a Jerusalén, de todas estas iglesias, juntando todas, ¿cuánto va a pesar esta grande cantidad de dinero? ¿Cómo lo van a llevar? Y los caminos en ese entonces, como vimos, era la Pax Romana y los caminos estaban agradables para el comercio y todo eso, pero también hubo riesgo de ladrones y todo eso. Iban hombres, no dice cuántos, pero yo me imagino una gran cantidad de hombres para llevarlo. Porque ellos iban a pasar por Macedonia, Acaya, Galacia, hasta llegar a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Él dice, si la cantidad es propio, un buen cantidad, está hablando de la cantidad, no está diciendo si es apropiado que yo voy, no. Está diciendo si la cantidad del dinero es esto, yo iré, ellos irán conmigo, yo seré el líder. Tremendo. ¿Y fue Pablo? Si vamos a Romanos capítulo 15, Pablo escribió durante su tiempo en Corinto, antes de ir a Jerusalén. Ahí él está escribiendo y él dice aquí en versículo 25, capítulo 15, más ahora voy a Jerusalén para ministrar, esa es otra palabra para la ofrenda, a los santos. Él sí fue, porque él dice aquí ya me voy. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció, eso quiere decir que dieron una buena ofrenda. Y vimos en 2 Corintios capítulo 8 que era de su grande pobreza, ellos dieron generosamente. Versículo 27, pues les pareció bueno que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí dice que Pablo sí fue. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, hay muestra y habla de esta ofrenda y muestra cuando él llega a Jerusalén. Hermanos, esto es una tremenda enseñanza que nos da el apóstol Pablo de la palabra de Dios acerca de nuestro dar, nuestra responsabilidad en cuanto a la ofrenda. Yo sé que está hablando de una ofrenda especial, pero estos principios hablan toda la palabra de Dios acerca de la ofrenda. 6 principios que debemos aguardar. Yo creo que el versículo 2 es un buen versículo para memorizar. 6 principios. Número 1, el propósito de la ofrenda es para los santos, para la iglesia. El segundo principio, el dar es sistemático. Cada semana, como parte de nuestra adoración, Dios quiere que nosotros administramos nuestro dinero frecuentemente. Principio 3, cada uno da. Todos participen.
Versículo 4, ¿cuánto? Te digo, depende de ti. Y ya saben porque ya hemos estudiado eso. ¿Dónde lo llevas? A la iglesia. Donde ellos lo guardan. Para cuando llegue la necesidad, lo reparten. Y el sexto es, hay seguridad en este proceso. Porque la iglesia escoge los hombres que se encargan de las finanzas. Esto para mí es tremendo. Yo nomás pido que Dios nos ayude a cumplir. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu gracia. Gracias te damos por Cristo Jesús que nos da, Señor, la habilidad de entender esto, que es muy práctico y muy bíblico, y la habilidad de obedecerlo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a entender estos principios y ponerlos en práctica. Porque tu palabra dice, Señor, que debemos presentar nuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a ti, conociendo tu voluntad. Y esto es tu voluntad en cuanto a nuestro dar. Gracias te damos por estos 4 versículos, por este tiempo que tuvimos en este tema. Y pedimos, Señor, que lo guardamos en lo que creemos, en nuestro corazón, y en lo que compartimos, Señor. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Nosotros no ponemos, Señor, las reglas. Tú eres el que nos das la gracia de obedecer. Y pedimos, Padre, yo te pido por todo tu pueblo, en todo lugar, Señor, que entiendan este proceso sistemático, práctico y bíblico acerca de nuestro dar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.